Lo dijo en la primera hora. Lo que ha pasado el día viernes en el Ecuador, creo que no hay donde perderse. Yo estoy, créanme, impresionado de cómo gente que se presume es preparada, estudiaron muchos años el derecho, que se presentan y se precian de su formación académica y profesional, pueden justificar o suscribir lo que se hizo el día viernes. No se necesita ser un estudioso ni haber quemado pestañas durante una década en las universidades para tener título de tercer nivel o una maestría o un PhD en Derecho para considerar que lo que pasó el viernes fue un asalto, fue una invasión y fue una clara violación a la Convención de Viena. Ecuador se ha convertido hoy en un país violador de tratados internacionales que son de cumplimiento obligatorio a nivel planetario. Y no me vengan a mí a decir que hay antecedentes, porque alguna gente no siempre busca antecedentes, que sí que el antecedente de Cuba de 1981 con la embajada ecuatoriana en La Habana, bla, 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 bla. Por Dios. No cabe comparar lo uno con lo otro. Lo del viernes es una violación al espacio territorial de un gobierno, de un estado, para no decir un gobierno, de un estado, dentro de otro estado. Las embajadas en un país son territorios que pertenecen a los países a los cuales representan esas embajadas. La embajada mexicana en Quito es territorio mexicano. Toda esa instalación, esa infraestructura ubicada en la esquina de la avenida 6 de Diciembre y Naciones Unidas, donde está la sede de la Embajada de México en Ecuador, en Quito. Es territorio mexicano. Como lo es la sede de la Embajada de Ecuador en Bogotá, es territorio ecuatoriano. Como lo fue y lo es la sede de la Embajada de Ecuador en Londres, territorio ecuatoriano en suelo británico. Y ese territorio es inviolable. No hay justificativo. O sea, no me vengan a mí con que el fin justifica los medios. Saben que este país, lamentablemente, y de forma permanente, parte de la tesis de que el fin justifica los medios, sin que le importen las consecuencias, y a la vuelta de la esquina nos terminan sancionando en tribunales internacionales. Aquí hay N cantidad de ejemplos en los cuales el fin ha justificado los medios y a la vuelta de la esquina nos han terminado condenando. Y lo mismo va a pasar en esto. Este es un ejemplo sobre el cual no hay donde perderse. Ecuador va camino a una condena internacional que ya se ha expresado en las posiciones de todos los países. No he leído un solo país, uno solo, ni uno, no he visto un solo país que haya suscrito, que haya avalado, que haya apoyado, que haya aplaudido el asalto a la Embajada de México en Quito. Ni uno. Ni siquiera Estados Unidos, que decían que seguramente Noboa debió haber hecho eso con el aval de Estados Unidos. Ya salió alguien, como siempre, a decir cualquier cosa. Ni Estados Unidos, ni los países europeos. Ecuador va a ser sancionado. Y no podemos seguir viviendo en esta tesis de que el fin justifica los medios. Ecuador va a ser sancionado porque violó el derecho internacional. Ecuador va a ser sancionado porque los territorios de un país dentro de ese país son inviolables. Ecuador va a ser sancionado porque irrespetó la Convención de Viena. Ecuador hoy recibe la condena internacional y más adelante será sancionado cuando México el día de hoy va a ir a la Corte Internacional de Justicia. Y no tengo ninguna duda que la justicia internacional le va a dar la razón al Estado mexicano. Pero no dimensionamos. ¿Y saben por qué no dimensionamos? Porque el fin justifica los medios. ¿Por qué? Porque había que sacar a Glass. Acá, por ejemplo, el fin de semana escribió algo interesante. Me parece muy interesante Juan Carlos Solínez. En su cuenta de X. Digo, interesante para el debate. Decía el doctor Solínez,
El derecho internacional público debe actualizarse urgentemente a los desafíos actuales. Yo estoy de acuerdo con eso. Corrupción, crimen organizado y narcotráfico son las nuevas amenazas que requieren una revisión de normas y principios para garantizar la paz y la seguridad global. Me parece interesante lo que planteó Juan Carlos Solínez. Yo creo que en algún momento estas cumbres, que muchas veces no sirven para nada, las cumbres presidenciales, en las que solamente se emiten declaraciones líricas, que se quedan ahí en documento, pero que no se traducen en mejorar la calidad de vida de la gente, de los pueblos. En esas cumbres presidenciales, tal vez los estados representados por sus gobiernos y sus gobiernos por sus mandatarios, comenzar a dialogar sobre la necesidad de ir actualizando el derecho internacional. A efectos, por ejemplo, de que no haya discusión sobre quiénes deben ser beneficiarios de un asilo político. Habrá que discutir eso en su momento. ¿Cómo se entiende quién es un perseguido político y quién es un sentenciado por corrupción? ¿Cómo se entiende quién es un corrupto, un delincuente, o quién es aquel sobre el que posiblemente se utilizó la justicia por parte de sus detractores o de sus persecutores para proscribirlo? ¿Me explico? En algún momento. Pero mientras eso no ocurra, hay normas que hay que respetar. Y lamentablemente, nos puede gustar o no gustar. Podemos o no estar de acuerdo. Podemos suscribir lo que hizo México, podemos discrepar con lo que hizo México respecto de conceder un asilo político. El cuestionar la concesión de ese asilo político y el considerar que fue ilícito el conceder ese asilo político a un ex segundo mandatario que está enfrentando 2 sentencias penales condenatorias ejecutoriadas y que estaba siendo requerido por la justicia porque no cumplió con las medidas alternativas a la prisión preventiva y por eso estaba en libertad Glass. No había sido declarado inocente, sino en libertad. Pero seguía cumpliendo su sentencia. México consideró que Glass era un perseguido político y le concedió asilo. El Estado ecuatoriano podía considerar, a través del gobierno del presidente Noboa, que la decisión de México era ilícita. Pero hay canales diplomáticos para manejar estos rubros. No ir por el asalto, meter militares en una embajada. Que metieron militares en una embajada. Para detener a Glass y llevarlo ahora a la prisión de La Roca. Esa no era la manera. Ecuador hoy es el hazmerreír internacional por semejante desaguisado. Entonces, sí, hay que pensar en la actualización del derecho internacional, pero mientras eso no ocurra, hay normas que hay que respetar. Y si ustedes se ponen a revisar todo lo que dicen prestigiosos juristas, que por cierto no son correístas, porque otra vez, qué terrible, qué daño que le ha hecho a este país. Qué daño que le ha hecho al Ecuador el eterno debate entre el correísmo y el anticorreísmo. Entonces, que si se critica algo, ¿eres correísta o eres anticorreísta? Que si avalas algo, ya te pautaron, ya te compraron, ¿eres correísta o eres anticorreísta? Qué daño que le ha hecho eso. Pero bueno, si vamos por esas, prestantes y distinguidos juristas que no comulgan precisamente con el correísmo, con Revolución Ciudadana, públicamente han expresado su repudio a lo que ha pasado el último fin de semana. Que además no comulgan con la situación de Glass. Porque hay que separar las cosas. Pero aquí somos campeones para generalizar. El doctor Juan Pablo Albán Alencastro, que sabe perfectamente cómo funciona el asilo. Doctor Juan Pablo Albán es probablemente una de las personas que mejor conoce los temas de derechos humanos. Él ha sido miembro de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Él mejor que nadie conoce esto. Me escribió el último fin de semana y me decía, está fuera del país el doctor. Bajo las normas de la Comisión de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas, los locales de una legación diplomática son siempre inviolables. Entendamos ese concepto, por favor. La Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas dice que los locales de una legación diplomática son inviolables siempre, no hay excepciones. No hay excepciones.
inviolables siempre. Y el personal, o mejor dicho, y los funcionarios diplomáticos, o la persona de los funcionarios diplomáticos, es siempre inviolable. No pueden ser arrestados, sometidos por la fuerza o agredidos por las fuerzas de seguridad del Estado receptor. Más allá de las discusiones, dice Juan Pablo Albán, en mi opinión, fútiles, sobre si cabía o no el otorgamiento del asilo político, porque hay que separar las cosas. Que Ecuador no haya estado de acuerdo con México, tiene todo el derecho Ecuador en no estar de acuerdo. Como en su momento el gobierno de Lazo no estuvo de acuerdo con que le otorguen el asilo político a María de los Ángeles Duarte. Pero al gobierno de Lazo no se le ocurrió asaltar la embajada de Argentina. ¿Me explico? Pero más allá de eso, que terminan siendo fútiles, y suscribe lo que dice Juan Pablo Albán, eso no le correspondía decir al Ecuador sino a México. Lo que no está en discusión en absoluto es que el acto de la República del Ecuador viola normas del derecho internacional y da lugar a una responsabilidad internacional que obliga al Ecuador a reparar a México. El anuncio que escuchamos de la canciller Alicia Bárcenas, de que el día de hoy México va a presentar una demanda contra el Estado ecuatoriano ante la Corte Internacional de Justicia, tiene total fundamento, dice el doctor Albán, en el derecho internacional por los hechos concretos de 1, ingresar por la fuerza local de la misión, y 2, la agresión y sometimiento por la fuerza contra el encargado de negocios de México. Eso segundo ha tenido algunas discusiones el último fin de semana. Hay gente que dice que no, que el funcionario no fue agredido. Cada quien interpretará la imagen que vio, que se viralizó. El hombre ahí se lo vio al encargado de negocios, que fue de alguna manera empujado por miembros de la policía, pero digo, cada quien interpreta, a mí me parece eso. Pero sobre todo lo primero, la agresión y sometimiento por la fuerza al local de la misión diplomática de México. Pero aquí, claro, aquí hay sectores, inclusive de juristas, que deberían devolver el título porque es una vergüenza lo que dicen, cómo matizan lo que dicen. Claro, como detestan tanto a Glass y detestan tanto al correísmo, entonces había que hacerlo y no importa. Porque parten de la política de los hechos consumados. Me encantaría que esa gente esté dispuesta a sacar de su bolsillo la plata que seguramente nos tocará pagar a los ecuatorianos. En el momento que nos sentencien. A ver cómo les queda el ojo. Porque son deshonestos intelectualmente. Y hay un montón. No separan la parte política. Tienen todo el derecho de detestar o avalar al gobierno o detestar a otra corriente política. Tienen todo el derecho. Que es parte de la libertad. Lo que no tienen derecho es a ser deshonestos intelectualmente y a engañar a la gente, a mentir a la gente y a salir con cualquier tontería o barrabasada. No hay discusión. Lo del viernes fue un asalto. Fue una violación a un espacio territorial de otro país. Y por eso México rompe relaciones con el Ecuador. Que por supuesto hay gente que dice ahora, ¿no? Sacan algunos medios. Algunos medios dicen, la crisis la provocó el correísmo, dicen algunos, tratando de reducir a la mínima expresión el tema. Otros medios dicen, pero si la balanza comercial con México es incipiente, es pequeñita. O sea, era tan pequeña la balanza comercial con México que el gobierno de Lazo estaba desesperado por firmar un acuerdo comercial con México para entrar a la Alianza del Pacífico. Pero para algunos hoy ya no sirve, ¿no? Ya no sirve la relación comercial con México. Que vean, la relación comercial, yo estoy seguro, no se va a afectar. Pero se van a afectar otros niveles muchísimo más vulnerables, como por ejemplo la situación de la migración. Porque aquí, mientras están bronqueándose los correístas con el gobierno y qué sé yo, ya tenemos miles de ecuatorianos que están atravesando la selva del Darién, arriesgando su vida desesperadamente, porque aquí en este país sienten que su patria los expulsa, que los obliga a salir. ¿Por qué? Porque no tienen condiciones de vida adecuadas, porque no tienen trabajo. Atraviesan toda Centroamérica y llegan a México, y de ahí tratan de llegar a la frontera con Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con los ecuatorianos? Si se rompieron las relaciones diplomáticas, pero algunos le circunscriben a la mínima expresión. Que el comercio, que no, ya no importa el comercio, porque el comercio es incipiente. Ridículos. Por lo menos tengan un mínimo de honestidad intelectual y con argumentos sustenten lo que se está diciendo. No hay forma de avalar lo que hizo el gobierno el día viernes. No hay manera, no hay forma, no hay presentación.
Se puede ser o no correísta, se puede decir que Glass es corrupto, que Glass es un perseguido. Más allá de eso, saquémonos de eso. Lo que hizo el viernes es un asalto y una violación al derecho internacional. No hay dónde perderse. Pero ¿saben qué es lo más paradójico? Que unos días antes nomás, porque parece que se olvidan que el Ecuador preside el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hasta diciembre. Parece que se olvidan. Les juro. Es que no tenemos entendimiento. Asaltan una embajada que no podían hacerlo porque es un territorio inviolable. El país que ostenta la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pues que es absurdo, por Dios. Hace unos días nomás, el pasado 2 de abril, porque el asalto a la embajada será el 5, que es inaceptable el asalto. 3 días antes, el representante del Ecuador ante las Naciones Unidas, es el embajador de Ecuador en Naciones Unidas, que además es el vocero de esta representación en el Consejo de la Seguridad que tiene Ecuador, José de la Gasca, el pasado 2 de abril, invocando la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y el Derecho Internacional con motivo del ataque israelí al consulado iraní en Damasco. Quiero que escuchemos a José de la Gasca. Póngame por favor al embajador. Señora Presidenta, agradezco la información proporcionada por el secretario general adjunto Khaled Hiari, y el Ecuador condena toda violación que se realice contra misiones y representantes diplomáticos y consulares, así como aquellas que atenten contra la seguridad e integridad de las misiones y los representantes de las organizaciones internacionales intergubernamentales y a los funcionarios de dichas organizaciones, y rechaza estos actos de violencia, vengan de quien vengan. Hacemos eco de las declaraciones emitidas por el secretario general sobre el ataque a la sede diplomática iraní, evento que no solo contraviene los principios enmarcados en la normativa internacional que rige el comportamiento entre los estados, sino que ha cobrado nuevamente la vida de civiles y ha destruido infraestructura civil. Mi delegación reitera su posición de que nada justifica este tipo de ataques y reafirma las obligaciones que todos los estados, según el derecho internacional, tienen de respetar la inmunidad y la inviolabilidad de los locales diplomáticos y consulares, así como las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y de Relaciones Consulares de 1963. Toda transgresión a esta normativa internacional en este asunto constituye un incidente grave que pone en peligro vidas, causa daños y afecta negativamente la promoción de los valores compartidos de la comunidad internacional. Por ello, el Ecuador espera que estos actos sean debidamente investigados y los autores procesados y llevados ante la justicia. Esto dijo José de la Gasca, que voy a hacer una precisión, gracias Arturo. Ecuador es miembro del Consejo de Seguridad, pero ya no lo preside. Gracias Arturo por esa precisión. Esto dice el representante de Ecuador en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el embajador ecuatoriano ante Naciones Unidas. Entonces el doctor José de la Gasca invocó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y el Derecho Internacional y repudió el ataque israelí al consulado iraní en Damasco. O sea, ahí sí había que condenar. ¿Qué estará pasando por la cabeza del señor embajador de Ecuador en Naciones Unidas? Luego de que hizo esta declaración y 3 días después, resulta que Ecuador hizo todo lo contrario de lo que él deploraba en un encuentro internacional, en representación del Estado ecuatoriano. ¿Qué estará pasando por la cabeza del apreciado doctor José de la Gasca? En lo personal, yo le guardo un respeto y aprecio al doctor de la Gasca porque lo conozco. ¿Qué estará pasando por su cabeza? ¿Qué estará pasando además por su cabeza? Porque este tema en algún momento será conocido por Naciones Unidas. ¿O qué estará pasando por la cabeza de la representación diplomática de Ecuador en la OEA, que el miércoles se va a reunir para analizar este tema? Porque ni siquiera Argentina le dio la razón a Ecuador, por si acaso. Porque algunos hubiesen pensado que el gobierno de Milei le iba a dar la razón. Ni Milei. ¡Qué desastre! Pero hay gente que lo avala. Gracias al doctor Francisco Herrera, que también
me confirma lo que me decía Arturo, que la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es alternada entre los miembros por un mes cada uno. En el caso de Ecuador fue diciembre de 2023, pero Ecuador obviamente sigue siendo miembro del Consejo de Seguridad. Acá, por ejemplo, Juan Carlos pregunta si el embajador de la Gasca, luego de esto, luego de esta declaración, que claramente es distinta a lo que hizo el Estado ecuatoriano, presentó ya su renuncia. O sea, ¿cómo defiendes esto? O sea, ¿cómo sales un día a deplorar, a rechazar una situación, un exceso sobre una embajada en otro país y a la vuelta de la esquina en tu propio país, tu gobierno hace lo mismo? ¿De qué estamos hablando? Acá, por ejemplo, Sofía me dice, yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si en el 2012 el gobierno de Rafael Correa hubiese irrumpido en la embajada de Panamá cuando uno de los directivos del Universo se encontraba ahí? Vean, no nos vayamos tan lejos, Sofía. Vámonos al Reino Unido. Vean, ni a los británicos se les ocurrió, ni a los estadounidenses, ni a los suecos se les ocurrió asaltar la embajada del Ecuador en Londres para detener a un personaje como Julian Assange, con todo lo que significaba Julian Assange, que luego el gobierno de Moreno permitió que ingresen los policías británicos cuando le quitó el asilo político y la nacionalidad ecuatoriana, es otra cosa. Pero a los británicos no se les ocurrió asaltar la embajada de Ecuador en Londres. A los suecos no se les ocurrió meter ahí un grupo de asalto en Londres a la embajada, pues si los suecos estaban reclamando por un supuesto delito sexual de Assange. A Estados Unidos no se le ocurrió enviar unos comandos SEAL a la embajada para asaltar y extraerlo de ahí o secuestrarlo a Assange. ¿Me explico? Pero aquí alguna gente minimiza. Es un horror lo que pasó el último viernes. Un horror. Acá me dice Andrés, un ejercicio simple para esos juristas y hasta profesores de derecho que justifican la incursión en la Embajada de México. Es que de verdad yo no puedo creer que gente a la que incluso uno entrevista y de la cual uno supuestamente se nutre, avalen lo que pasó el viernes. Por Dios, con la política de que el fin justifica los medios. Pregunta Andrés, ¿qué habrían dicho ellos? Justamente, si era otro gobierno, si no era Novoa, si era otro gobierno, el que violentaba la Convención de Viena. Si era Correa, por ejemplo, o cualquier otro presidente, con el cual no hubiesen comulgado político-ideológicamente, ¿qué hubiese pasado? Aquí el tema es que lo avalan porque se trata de Glass. Es todo. Y por si acaso, para la gente que tiene pequeñez de mente, yo no estoy defendiendo a Jorge Glass, a mí no me han escuchado ni media palabra de defensa de Jorge Glass. No lo voy a hacer porque no me corresponde además. El señor tiene 2 sentencias penales condenatorias ejecutoriadas. El señor, para la justicia, es culpable de 2 delitos de corrupción. A mí no me corresponde decir lo contrario. Para eso están las cortes, con todos los defectos que tiene la justicia ecuatoriana. Yo estoy hablando del hecho del día viernes, que es completamente repudiable, cuestionable, inexplicable, injustificable. Le envío un abrazo también a Cecita Armando Bermeo, que contribuye con una de sus opiniones, a la señorita Lani González desde Loja. Tenían miedo de ser Venezuela, ahora nadie quiere ser Ecuador, así tal cual. Es lo que pasa. Y claro, ayer se mandan lo de la joya del Kipuks. Antes que nada, doctor Herrera dice, Reino Unido no invadió nunca la embajada de Ecuador, fue personal ecuatoriano que lo sacó hasta la puerta Julian Assange. Gracias a esa precisión también, Francisco. Ahí hay una versión de que supuestamente, y es lo que no se ve en las cámaras, yo lo sostenía el otro día. Muchas gracias. Yo lo sostenía el otro día, de que no ingresaron policías británicos hasta la embajada. Alguien me dijo que no, que sí ingresaron, pero que eso no se vio. Yo siempre he pensado que no ingresaron. Me decía el otro día alguien, regálame una servilletita, no sea malita. Yo le decía a alguien que no vi. Que no, yo no vi. O sea, yo vi el momento que sale Assange. Entonces alguien me decía, sí les permitieron ingresar. Pero mi punto es que
los británicos no asaltaron la embajada de Ecuador en el Reino Unido. Ni Estados Unidos ni Suecia. Carlitos de Tomaso le envió un abrazo. La justicia es ciega y las opiniones legales también deben serlo. Así es, y usted lo sabe, Carlitos, usted es un jurista. Por eso me imagino que debe tener una posición sobre aquella manera de justificar que tienen algunos que a mí no me cabe. En serio, no me cabe en la cabeza cómo se justifica. No me cabe. Ecuador, vean, amigos y amigas, va camino a una sanción internacional que nos va a costar muelas. Y luego estaremos arrepentidos y luego estaremos, una vez que pase el chuchaqui de lo que ha ocurrido, ahí estaremos dimensionándolo. Y yo estoy de acuerdo con lo que dijo la ex embajadora de Ecuador, de México en Ecuador, a su llegada a México. Estoy completamente de acuerdo. Ecuador no ha dimensionado la magnitud de lo que pasó el día viernes. No lo ha dimensionado. Los medios tampoco lo han dimensionado. O al menos los medios tienen una postura de avalar lo que hizo el gobierno, no sé si lo dimensionan o no, pero al menos en su línea editorial tienen la postura de avalar lo que hizo el gobierno del presidente Noboa. Solamente para cerrar el comentario, porque de esto vamos a seguir hablando con Francisco Carrión Mena y más adelante con el parlamentario andino Paul de San Blanca. Ayer ocurrió una cosa, una locura. Resulta que se expide un documento. Déjenme les cuento, porque aquí tenemos todo. Era un documento atribuido a la Dirección de Aviación Civil. En ese documento, aquí está el documento. Disposición de prohibición de arribo y salida de aeronaves, matrícula nacional y extranjera hacia México. Documento con fecha de ayer. Número de memorando, dirigido al controlador del aeródromo 2, al administrador aeroportuario 3, al analista de meteorología aeronáutica 1, al inspector de seguridad de aviación, suscrito por el subdirector general de aviación civil encargado. Entonces decía, toda vez que según disposición expresa de la máxima autoridad de la Dirección de Aviación Civil, en el marco de su competencia queda estrictamente prohibida la operación desde y hacia México, inclusive escalas técnicas, a toda aeronave privada de matrícula nacional y extranjera. La Dirección de Aviación Civil, minutos después de que varios medios recibieron este comunicado, nosotros mismos lo publicamos en primera plana y luego bajamos el documento. Estábamos seguros que el documento era real. Por eso nos atrevimos a publicar. Pero luego aparece el comunicado de la Dirección de Aviación Civil, que decía que es falso. Dice, frente a la información que está circulando en redes sociales, dice, es falsa y reitera a la ciudadanía que debe informarse por los canales oficiales de la máxima autoridad aeronáutica, la típica, no, esta gente es de manual, la típica, deben informarse a través de los canales. Luego aparece el señor ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque. Es falso, y lo pone con mayúsculas, ¿no? Que el gobierno nacional haya solicitado, autorizado, dispuesto a través de la Dirección de Aviación Civil prohibiciones de operaciones de aeronaves privadas desde y hacia México. El EMETOP, como ente rector, garantiza la conectividad aérea entre ambos países. Hemos abierto un expediente para investigar el origen del documento que circula. ¿Saben qué pasó después? 3 doritos después. Porque resulta que se olvidan que esos documentos salen por Kipux. Entonces me imagino que ya cuando se dieron cuenta era tarde. Quedó ahí pues la huella. Y ya se viralizó y se conoció que el documento era real. Porque el Kipux muestra el recorrido así lo hayan eliminado. Entonces aparece el señor ministro de Transporte y Obras Públicas con otro comunicado. Entonces, en ese comunicado, el señor ministro reconoce que el documento es real. Después de haber realizado la investigación correspondiente, hemos verificado que el documento de la Dirección General de Aviación Civil filtrado y emitido sin ninguna autorización, o sea, se lavan las manos, en efecto sí existió y que erróneamente negaron en un comunicado en sus redes alegando que era falso. Es por eso que precisamente al no haber sido dispuesto ni autorizado por las máximas autoridades del gobierno nacional, como ente rector he solicitado que ese documento quede insubsistente, es decir, no tiene validez alguna. Hemos pedido a los responsables que presenten su renuncia inmediatamente. Ecuador mantiene y mantendrá las operaciones desde y hasta México. Perdóneme, señor ministro, con todo respeto, pero, a ver, la gente no se manda sola. Para que se haya emitido un documento y una disposición de esas características, yo no creo que el señor director general de Aviación Civil le ordenó a un subalterno que emita ese documento porque se le ocurrió. Alguien tiene que haberle ordenado.
Y claro, lo que hacen es recular cuando se filtra el documento, porque no contaban con que se iba a filtrar el documento. Así de simple. Entonces no crean que somos, o sea, creen que somos tontos. En serio. Quienes trabajan en el sector público saben que no se mandan solos. No es que se le ocurre a un funcionario de segundo nivel. No es que el director general de aviación civil, hoy amanezco, ¿sabes qué? Con la idea de que hay que hacer este documento sin informarle al señor ministro. Vamos. Pero creen que somos tontos. En serio. Y cuando se dan cuenta dicen, no, sí ha sido real, pero primero pusieron falso. Y salen con la cantaleta, informes a través de los canales regulares. Ahí está su informe a través de los canales regulares. Como ya no pudieron sostener que era falso, tuvieron que decir que era real. Pero salieron con que, se tomaron la atribución porque nosotros no ordenamos. Vamos. Error tras error. Error tras error. Lo que han hecho este fin de semana ha sido monstruoso. Monstruoso. Y Ecuador lamentablemente va a pagar las consecuencias. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.